Invito a que esté un momento en pie en reverencia al Dios de esta palabra. Tiene su Biblia, busque Mateo 13. Vamos a leer 9 versos, del 1 al 9, de este hermoso pasaje que dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente que estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, úselo. Que tenga oídos para oír, úselo. Oiga. Amén. Padre, gracias te damos y te ruego que me permitas una vez más predicar tu palabra, Señor, con claridad y con tu unción, bajo tu gracia y poder. Que haya manifestación de poder que acompañe esta palabra, que no tornará atrás vacía. Por Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse en esta hora, gloria al Señor. Había mucha gente oyendo esta parábola que Jesús enseñó ese día. Habían judíos, habían gentiles, habían fariseos. Si usted mira el capítulo 12, Cristo había tenido unas conversaciones y había tenido algunos puntos doctrinales bien importantes con los fariseos, que insistían en ellos tratar de sorprender al Señor en alguna falta, mas sin embargo no podían. Y en este capítulo 13 el Señor expone una de las palabras más famosas, más conocidas que Él hizo. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es una enseñanza que se quiere traer un principio espiritual utilizando cosas naturales y cosas físicas. Algo que el hombre conoce de lo natural, Cristo extrae y presenta un punto espiritual profundo. Y esta parábola es bien importante, y en ella hoy vamos a aprender unas cosas y unos puntos que debemos realmente atesorar y vivir por esos puntos que enseñó Cristo en esta parábola. Primeramente, cuando Él le habla a aquella audiencia, aquella mucha gente que estaba en la playa, allí estaban los fariseos. Ellos tenían que escuchar esto, porque estos eran gente que le enseñaban a la gente que el hombre se iba a ser salvo, se iba a salvar por obras que hicieran. Y ellos comenzaron a agobiar a la gente, poniendo sobre ellos pesadas cargas que ni ellos podían cargar. Por eso Cristo les llamó en muchas ocasiones hipócritas, porque pedían y exigían cosas con su poder religioso y eclesiástico que ellos no empujaban ni con un dedo. Y ellos estaban allí dentro de esa mucha gente que estaba en la playa. Pero había judíos, gente pobre, gente rica, gente de clase media, y había gentiles que pasaban por allí, estaban allí. Jesucristo atraía a las masas, la gente quería escucharlo. El poder estribaba de Jesús no solamente en que Él podía hacer milagros. El poder de Jesús estribaba en que la gente quería oírlo, que cuando Él hablaba la gente escuchaba. Y eso es el verdadero poder, que cuando tú hables te escuche, que cuando tú hables la gente quiera oír qué vas a decir. En estos días, ¿qué se va a decir en el nombre del Señor? ¿Con qué respaldo se cuenta de Dios cuando se dicen las cosas? Pero en este momento era Dios mismo el que estaba hablando, era Cristo mismo el que estaba hablando. ¿Y a quién no le gusta oír al Señor? Mi alma alaba la gloria de Cristo. Y Él comenzó a decirle por parábola a la gente que el sembrador salió a sembrar. Él dijo que el sembrador tenía algo que hacer,
tenía una tarea que hacer, tenía algo que sembrar. Y cuando usted mira la explicación de la parábola más adelante, él dijo que lo que se sembraba era la semilla era la palabra. Cuando yo miro esta parábola veo algo bien interesante. El problema de que la semilla produjera o no produjera no estribaba en la semilla, estribaba en el terreno. La semilla produjo lo que iba a producir y lo que no produjo fue porque se la robaron. El problema no es la semilla, el problema es el terreno. Y cuando nosotros miramos la explicación de la parábola más adelante que Cristo se la expresa a sus discípulos, Cristo dice claramente que los terrenos representaban la actitud y el corazón del receptor que escuchaba la palabra. El asunto no es la semilla, el asunto es quién la oye y cómo la oye. ¿Por qué filtro la pasa? ¿En qué corazón cae? Si cree o no cree, si confía o no confía. Si lleva una doble vida, si lleva una vida simple. Es en el receptor que se va entonces a manifestar el efecto de esa palabra. ¿Sabe? Eso ocurre al día de hoy. Esto es un mensaje bien al momento. Y más en estos días donde han habido tantas interpretaciones y el hombre ha cedido lentamente en la tentación de reinterpretar la palabra o de interpretarla como quiere, como conviene, como gusta, como se le haga como. Cada ser humano tiene esa tendencia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esa tendencia y las decisiones que se tomen influenciadas bajo esa tendencia va a determinar cuán eficaz y cuán efectivo y cuán productiva es la semilla. Porque la semilla va a ser lo que va a ser. No alaben tan duro que me trillan los oídos. Mi alma que alaba a Jesús, por favor. Gloria a Jesucristo. Dice que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Si esa se pierde, esa se tiró, pero no cayó, se perdió. Cristo cuando explica la parábola dice que esa es la que el diablo le roba la palabra. Y usted dirá, ¿cómo el diablo después robar la palabra? Si la palabra es de Dios. La prédica del Evangelio, la buena noticia del Evangelio. El enemigo, antes de que el receptor la atesore y pueda germinar esa semilla en su corazón, el enemigo se la ingenia para distraernos, para envenenar, para seducir, para distraer, y la palabra no llegue. ¿Cómo el enemigo puede robar la palabra? Influenciando a un ser humano a que se mantenga en incredulidad. La incredulidad es una manera del enemigo robar la palabra. Porque cuando el receptor la oye, no la cree. Y como no la cree, no penetra. No activa la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Si cuando yo la oigo yo no la creo, porque yo tengo otros parámetros en mi mente. Yo tengo una imaginación de Dios. Yo tengo un Dios que es producto de mi imaginación, de mi intelecto. La fe no va a darse. Y estoy en un estado de incredulidad y el enemigo se la roba. Porque créalo o no, hay un diablo que vino para matar, untar y destruir. Pero créalo o no, Cristo, el Hijo de Dios, apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Cuánto dan gloria en nombre del Señor? Este es el que las aves vinieron y se la comieron. Se la llevaron las aves. Se fue en las alas. Se perdió por el aire. Pero dice que parte de la semilla cayó dentro de pedregales.
Cuando Cristo explica la parábola, dice que este es el que oye la palabra y la recibe con gozo. La oye y le causa un efecto. Pero es un efecto temporero y es un efecto que solamente lo que provoca es lo emocional. ¡Wow! ¡Qué tremendo la palabra! Se emocionó. Se me erizaron los pelos. Me dieron ganas de llorar. Eso es bueno. Pero la palabra no es para que simplemente cause eso. No es para que sea algo que yo reciba con gozo al momento. La palabra es algo que está ahí, el evangelio está para que eche raíces. Pero si el receptor, su terreno, su corazón está lleno de piedra, ¿qué son las piedras? Los afanes. Los afanes de este siglo. Y usted dirá, pero pastor, ven acá, yo tengo un asunto porque son inevitables. Van a llegar. Sí es cierto. Van a llegar. Pero cuando la palabra entra y germina, ese afán no dictamina cómo nosotros vamos a recibirla y el efecto que ella va a tener en nosotros. El día que los afanes logren eso, es que nuestra recepción de la palabra está cayendo en pedregales. La recibimos con gozo, venimos el domingo, la recibimos, pero salgo de aquí y se me va esa emoción. No tiene profundidad. Dice que cuando sale el sol, y el sol representa la prueba, cuando llega la prueba, cuando llega la circunstancia adversa, no tiene raíz, porque fue en pedregales, y se seca. Y cuando la palabra se seca, ¿qué es lo que el hombre va a hacer? Va a volver a hacer lo que está acostumbrado a hacer y lo que está por naturaleza diseñado a hacer, a preservar basándose en sus propios instintos. Eso es lo que vamos a hacer. Dios, gracias a Dios, nos dio un instinto de preservación. Pero eso es al hombre natural. Pero el hombre espiritual tiene otras armas. El apóstol Pablo dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Hay circunstancias que se vuelven una fortaleza en la vida del hombre, donde lo mantienen cautivo, preso. No puede ver más allá, no puede entender más allá. Tiene una visión de túnel. No tiene visión periférica. No ve para arriba, no ve para abajo, no ve para el lado. Simplemente en un túnel. Eso se vuelve una cárcel, se vuelve una fortaleza. Y como único se sale de ahí es utilizando las armas espirituales que Dios nos ha dado. El hombre y la mujer nacido de nuevo ya no es un hombre natural, ya no es una mujer natural, ahora es un ser humano espiritual. Y por cuanto es un ser humano espiritual que practica la vida espiritual, que tiene contacto con el Ser Supremo, que tiene relación con el Dios del cielo, que tiene beneficio, que conoce la palabra de Dios, vive bajo otros preceptos. Pero cuando la palabra se recibe y no echa raíz y las circunstancias llegan, que van a llegar, y sale el sol, se seca. Se seca. Se seca. Cuando llega la prueba, cuando llega la demanda de dar testimonio de esa fe, cuando no solamente se nos pregunta si somos cristianos, sino que debemos vivir como cristianos, no llega. No tiene raíz. La presión del grupo vence. La presión social vence. El cristiano se divide, se diluye. Comienza a andar en ambivalencia de corazón. Eso es recibir la palabra con gozo al momento. Eso es cuando el receptor la entiende así. ¿Sabe, hermano?
Desde que la iglesia es iglesia, el ser humano ha tenido algo muy curioso. Y es que muchas veces el significado que le hemos dado a lo que es la iglesia y para qué Cristo murió por nosotros está desviado. A veces pensamos que de la conciencia, la iglesia es un sitio donde yo llego y se apacigua mi conciencia. Mi conciencia se calma porque cumplo con Dios. En asistir, en llegar, en contribuir, en saludar a mi hermano, en escuchar un sermón, en darle la mano al pastor, en oír una palabra. La iglesia no está diseñada para que el hombre apacigüe su conciencia. La iglesia fue hecha y nació primeramente de la sangre de Jesucristo, del corazón de Dios. Y no es para que el hombre apacigüe su conciencia, para que el hombre crezca en la palabra de Dios y su relación con Dios se profundice. Si no, la iglesia se vuelve algo ceremonial, se vuelve algo simplemente de rutina. Se oye el sermón, se oye lo que Dios tiene que decirnos, lo recibimos con gozo, pero hasta ahí, hasta la próxima semana. Cuando llega la aflicción de domingo a domingo, es que se sabe si la palabra echó raíces. Nosotros venimos aquí a recibir instrucción de Dios para poder alcanzar el de afuera. Cuando se ha invertido el orden y el propósito de la iglesia, es que la iglesia ha estado trabajando en reversa. La iglesia no trabaja de afuera hacia adentro, la iglesia trabaja de adentro hacia afuera. Los de ahora enseñan que de afuera para adentro, por eso adentro se hacen cosas para que el de afuera venga. Lo que queremos es que vengan. En ningún momento en la Biblia dice que Cristo dijo que vengan. Cristo lo que dijo es ir y hacer discípulos. La comisión no es a los que vengan, tú ve y búscalo. Andamos al revés. Queremos hacerle atractiva la iglesia al mundo. Pues la vamos a tener que mundanalizar. Porque lo que el mundo vaya a atractivo es lo del mundo. El mundo no es atractivo a la iglesia. Entonces, oye, habrá cristiano aquí hoy, mi alma alaba la gloria. No se da cuenta como que estamos al revés. Y vamos a hacer para que vengan. No, vamos a salir. La iglesia trabaja siempre de adentro hacia afuera, del centro hacia afuera. Dios siempre ha estado en el centro. Dios está en el centro del corazón. El tabernáculo estaba en el centro del campamento. Pablo, todos los apóstoles de sus epístolas dijeron: los que están en Cristo, los que están en el medio, en el centro. Dios es un Dios de centro, Dios no es un Dios de esquina. Juan no vio un trono con esquina. Juan dijo: alrededor del trono habían ángeles y serafines. Son redondos, son cuadrados, son de esquina. Voy a seguir porque si no se para y se va mi alma. Dice que parte cayó entre espinos. Y él dice que los espinos son los afanes, que la reciben con gozo. Fíjate que la semilla siempre va a tener un efecto positivo, va a causar gozo inicial. Pero los espinos la ahogaron. Él dice que se ahogó por las preocupaciones, por los afanes. Dice que como estaba entre espinos, no echó raíz y se secó, se ahogó, se ahogó.